Bueno, ¿qué tal? Nos estamos presentando en lo que es la primera clase de Derecho Constitucional dentro del marco del Bachiller en Ciencias Jurídicas. Esta materia, Derecho Constitucional, la vamos a formular ya sea en relación a las clases, como también la hemos formulado en relación al material y a la relación que vamos a tener a través de la plataforma y a través de los foros, con el doctor Benvenuti, quien es el titular de la cátedra, el doctor Roberto Vicente, la doctora Mayelo Berti y quien les habla, Adriana Molina. Nosotros cuatro hemos trabajado y vamos a trabajar durante estos meses con ustedes para tratar de desarrollar y tratar de lograr los objetivos que se plantean dentro de la materia de Derecho Constitucional. En esta primera clase nos interesaba conversar con ustedes sobre algunas cuestiones que tienen que ver con los objetivos de la materia, las pautas metodológicas en relación a la materia, la evaluación y fundamentalmente cómo tienen que trabajar ustedes para que logremos entre todos el mejor desarrollo. En primer lugar, esta materia está estructurada, su programa, mejor dicho, está estructurado de un modo diferente, ya que está pensado en lo que es el nuevo plan de estudio de la carrera de abogacía y ustedes justamente todos corresponden a este nuevo plan de estudio. Con lo cual, algunos temas que antes se encontraban dentro de la materia de Derecho Constitucional, en este programa, en el programa que ustedes tienen que conocer, tienen que tenerlo todo el tiempo a mano, porque en él justamente van a encontrar los principales temas y de algún modo también los objetivos de aprendizaje que queremos lograr. Lo hemos estructurado de un modo distinto. Lo hemos dividido en 4 partes, que entendemos son las 4 partes fundamentales dentro del desarrollo del derecho constitucional. Una primera parte que responde justamente de qué se trata el derecho constitucional, la Constitución, la supremacía de la Constitución. Una segunda parte que se relaciona con el Estado, concretamente sus elementos constitutivos. Una tercera parte que quizás sea la más extensa y por ahí también la más compleja dentro del programa, que es la que responde a la organización gubernativa del Estado federal, lo que también denominamos el derecho constitucional del poder, y una cuarta parte que remite al tema de principios, derechos y garantías. Estas 4 partes a su vez se dividen en unidades y el programa, por lo tanto, termina siendo de 13 unidades. Como les decía, ténganlo en cuenta el programa, vean exactamente cada uno de los temas que en él se encuentran, porque de algún modo es lo que podríamos decir la guía de estudio que ustedes van a tener durante el desarrollo de la materia. Ahora, bueno, la doctora Uberti les va a conversar y les va a comentar un poco todo lo relacionado con los contenidos mínimos y algunas cuestiones más que también son importantes que ustedes recuerden al momento de estudiar Derecho Constitucional. Hola, bueno, los contenidos mínimos que nosotros hemos fijado para esta materia responden a una necesidad de conectar al derecho constitucional con la política, es decir, es un nexo el derecho constitucional entre el derecho y la política. Como al doctor Benvenuti les gusta explicarle a los alumnos del curso regular, el derecho constitucional es como el tronco de un árbol que nutre al resto de las materias. Fijamos contenidos mínimos porque entendemos que eso es lo que ustedes básicamente deben conocer en esta materia. Y estos contenidos mínimos responden a los puntos que la doctora Molina les explicaba que estructuramos para dividir el programa. Es decir, hablamos primero de la Constitución. En ese punto desarrollamos algunos postulados básicos del derecho constitucional, cómo se estructura la Constitución, cómo está dividida, la supremacía de la Constitución, su fuerza normativa, su importancia dentro de la vida de un Estado. Luego pasamos a la Constitución del Estado, sus elementos constitutivos. Después, el derecho constitucional del poder, es decir, cómo está organizado el Estado, cómo está dividido en sus poderes, y hacemos especial hincapié en los órganos de control. ¿Por qué? Los van a tener desarrollados en una bolilla específica. ¿Por qué? Porque en todo Estado debe haber un balance de lo que denominamos frenos y contrapesos, es decir, una relación entre los poderes que lo hace armónico en su funcionamiento.
Y por último, como contenido también fundamental, hablamos de los derechos y principalmente de los deberes en la Constitución. Van a ver también que nosotros anexamos al formulario que ustedes reciben un glosario. ¿Qué es un glosario? Es una identificación de algunas palabras que para ustedes son nuevas en esta materia, que tienen una definición y con la que nosotros vamos a ir trabajando. Es decir, es también un complemento del programa, una guía para el mejor estudio y entendimiento de lo que ustedes reciban como material. Vamos a adjuntar también una bibliografía básica. No es imprescindible que ustedes estudien por determinado libro, nosotros vamos a tratar de acercar todo el material que esté a nuestro alcance, pero sí consideramos que hay algunos temas que necesariamente ustedes deben completar con esa bibliografía. Lo que está a más acceso de ustedes y que nosotros les vamos a acercar es el manual del doctor Germán José Vidar Campos. Además están los 2 tomos del profesor de Rosario Néstor Pesagüez, y pueden consultar cualquier otra bibliografía siendo necesario contar con una constitución. Recomendamos una constitución de pie de imprenta lo más reciente posible porque generalmente se anexan las leyes constitucionales que fueron dictadas con posterioridad a la reforma del 94 y que complementan ese proceso constitucional de reforma iniciado en el año 94. Bueno, no sé si querés explicarles algo más de la modalidad de trabajo, el material con el que vamos a manejarnos en este tiempo. Sí, contarles un poco cómo hemos elaborado el trabajo. Ustedes se van a encontrar con un material, digamos, impreso, un cuadernillo, el cuadernillo justamente de la materia de Derecho Constitucional, que lo hemos elaborado desde la cátedra tratando de seguir algunas pautas. Se van a encontrar con la unidad que, como les decía la doctora Uberti, está desarrollados los distintos temas que corresponden a esa unidad. Posteriormente hemos planteado los objetivos específicos de esa unidad. Léanlos, es decir, no están puestos los objetivos específicos por una cuestión formal, sino que los objetivos específicos de la unidad de algún modo piensen es lo que queremos tratar de lograr en el aprendizaje de ustedes en cada una de estas unidades. Si el objetivo específico es analizar detenidamente un artículo de una constitución, digamos, mejor dicho, como una actividad, y el contenido y el objetivo específico es distinguir las distintas formas de Estado, por ejemplo, en una unidad, bueno, traten de ver si luego del estudio de esa unidad ustedes podrían de algún modo responder a esos objetivos específicos. De algún modo los objetivos específicos habría que plantearlos como en forma de preguntas, tratando de ver si ustedes las pueden responder, y si ustedes en cada unidad se dan cuenta una vez que han estudiado que los pueden responder, de algún modo implicaría que han entendido efectivamente esa unidad y que por lo tanto van a poder cumplir con los objetivos específicos que luego se tienen en cuenta al momento de la evaluación de la materia. Van a ver en este cuadernillo de Derecho Constitucional que en cada unidad, en general, no desarrollamos todos los temas que corresponden a esa unidad, sino que hemos tenido en cuenta al desarrollar un tema que por su complejidad, por su importancia, nos pareció por lo tanto importante seleccionarlo, hemos tomado ese tema, lo hemos desarrollado, o se van a encontrar que quizás en una unidad lo que hacemos es plantearles directamente algún cuadro o alguna comparación como modo de aprendizaje. Esto no quiere decir que ustedes no tengan que estudiar y no tengan que recurrir a la bibliografía obligatoria para el resto de los temas que están en la unidad. Justamente el resto de los temas que están en la unidad, ustedes van a tener que, a partir de la bibliografía obligatoria que se acompaña y que de algunos de los textos la doctora Uberti ya les mencionó, más otros textos que nosotros también les vamos a acompañar en este cuadernillo de Derecho Constitucional, completar todos los temas de la unidad. Es decir, lo que está desarrollado en el cuadernillo es solo una parte de aquello a lo que ustedes van a tener que recurrir al momento de estudiarlo.
Discúlpame, Adriana. La bibliografía que yo les mencionaba es una bibliografía general específica, pero después en cada unidad ustedes van a tener un material que es puntual y específico para esa unidad. Entonces tengan en cuenta no solo la bibliografía general, sino la que nosotros apuntamos para el desarrollo de cada unidad en particular. Sí, acá también ustedes van a ver que, luego de los objetivos específicos de la unidad, desarrollamos algunos de los temas que, como les decía, nos pareció importante seleccionar, y luego van a tener una pequeña actividad que de algún modo son actividades que hacen a su autoevaluación. Les recomendamos que hagan efectivamente estas actividades porque de algún modo esas actividades responden a los contenidos que nos parecen más importantes dentro de cada una de esas unidades. Ustedes saben que el bachiller a distancia, digamos, el bachiller con esta modalidad, no solamente está el video, la clase esta que justamente ustedes en estos momentos están viendo, y una segunda clase que después les voy a comentar de qué se va a tratar, sino que además existen también otros formatos, otros instrumentos que tienen que tener en cuenta al momento de estudiar. Por un lado, el cuadernillo que hablábamos recién con Mariela, el anexo bibliográfico, que también van a tener que tener en cuenta. Acá también, en cada unidad, nosotros les recomendamos, o en casi todas las unidades les hacemos algunas recomendaciones, tenganlas en cuenta, recomendaciones en relación al estudio. Es decir, si en una unidad les decimos, lean tal ley, léanla, digamos, efectivamente esa ley, porque existen muchas leyes que están directamente relacionadas con la temática de esa unidad. Pero les decía, tenemos por un lado el cuadernillo, que es muy importante, pero que no todo termina acá, sino que también después vamos a trabajar en lo que se llama la plataforma y los foros. En la plataforma vamos a ir incorporando, a medida que va transcurriendo este curso, que dura aproximadamente 2 meses, algunos planes de trabajo. Generalmente son entre 4 y 6 planes de trabajo. Ustedes van a tener las fechas de cómo esto se va a ir incorporando, y además lo que les pedimos es que todos aquellos que tengan efectivamente acceso a la plataforma accedan a la misma, porque en esta plataforma vamos a incorporar planes de trabajo que van a ser muy importantes para el estudio de ustedes, para las dudas que ustedes tienen, para las consultas que ustedes tienen, y porque fundamentalmente temas que por cuestiones de tiempo, pero también en muchos casos por cuestiones de actualidad, no están incorporados en el cuadernillo, van a ser incorporados a través de la plataforma. En la plataforma ustedes van a encontrar fallos que les vamos a pedir que analicen, fallos que les vamos a pedir que también se remitan en algún momento a doctrina. Hagan este tipo de trabajos porque justamente estos trabajos suman y son un punto más que suma al mejor desarrollo de la materia. Y luego los foros, donde también en los foros vamos a tratar de plantear algunos temas que nos parecen ejes, algunos temas que nos parecen centrales, y la participación de ustedes en los foros no pasa en ser una participación más, sino que hace justamente a que cuando nos encontremos por primera vez en forma presencial, que va a ser en el momento del examen, ustedes lleguen con todo esto que nosotros les estamos brindando desde el bachiller: material, foros y plataforma. El otro instrumento que vamos a tener, que va a complementar a esta clase, es una segunda clase donde lo que vamos a hacer es desarrollar algunas cuestiones teóricas que nos parecen importantes, y estas cuestiones teóricas van a estar a cargo del doctor Roberto Vicente. También ustedes van a ver que esta no va a ser una clase común, sino que lo que vamos a tratar de hacer es desarrollar con él algunos temas que nos parecen importantes y que nos parecen eje. Ustedes saben que van a poder recurrir a nosotras para hacernos consulta con respecto a los temas que van a tener que ir estudiando y a los temas que van a ir trabajando. No dejen de hacerlo, nosotros vamos a tratar de contestárselo en el menor tiempo posible. Y bueno, seguramente en el momento del examen, en el momento de la evaluación, si siguen todas estas recomendaciones, el mismo va a ser solo un proceso y no va a ser la etapa final de nada. No sé si Mariela... No, quedamos a disposición de ustedes y esperamos que esto les sea de mucha ayuda. Hasta luego. Hasta luego.
¿Qué tal? Bueno, como les habíamos anticipado ya en la primera clase, en esta segunda clase vamos a comenzar a abordar algunas cuestiones teóricas que nos parecen importantes. Teniendo en cuenta justamente la modalidad de este curso, obviamente no hemos podido ni pretendemos desarrollar todos aquellos temas que nos parecen importantes dentro de nuestra materia, que ustedes ya a esta altura han ido estudiando y seguramente se habrán dado cuenta que es compleja y que tiene un desarrollo realmente importante. Entonces, con el doctor Vicente lo que tratamos de hacer es tomar algunas cuestiones que nos parecen ejes, que nos parecen más problemáticas, algunas cuestiones que suponemos a ustedes les despiertan inquietudes, y a partir de tratar de ir resolviendo estos temas, pensar que, bueno, para ustedes va a ser realmente una ayuda esta clase. Vamos a trabajar algunas preguntas, vamos a tratar de que el doctor Roberto Vicente responda de algún modo a estas inquietudes que nos planteamos, y de todos modos siempre recuerden que esto solamente es un instrumento más y que a partir de del cuadernillo, de la plataforma, de los foros, del anexo bibliográfico, todo tiene que ir de algún modo complementándose, así como las consultas que ustedes seguramente ya nos están realizando. Una primera cuestión importante, y que es la que le vamos a preguntar ahora al doctor Vicente, se relaciona con los cambios que se han producido a partir de la reforma constitucional de 1994. Ustedes, por lo que han venido estudiando, se habrán dado cuenta que realmente hay muchos institutos, hay artículos en particular, hay cuestiones que se han modificado a partir de la reforma del 94, y en particular ahora nos interesa preguntarle en relación a uno de los poderes, que es el poder legislativo. Y la pregunta sería, ¿podemos, doctor Vicente, afirmar concretamente que hay un rol más protagónico del Poder Legislativo a partir de la reforma constitucional del 94? ¿Qué cambios, qué diferencias podemos advertir entre el sistema tradicional anterior, digamos, a la reforma del 94 y el nuevo sistema en relación al Poder Legislativo? Bien, primero que nada, hola a todos los alumnos. Me parece una pregunta bastante inteligente desde el punto de vista de que nosotros tenemos que tratar de concentrar la atención en las modificaciones que se fueron dando en la Constitución histórica de 1853. La reforma del 94 marca algunos aspectos bastante puntuales en materia de los poderes. Fundamentalmente, la impronta que se le da por parte del poder preconstituyente cuando sanciona la ley 24.309 era la atenuación del presidencialismo y el darle mayores controles al poder legislativo a los efectos de que tenga una postura un poco más activa que la que le daba la Constitución histórica. Entre ellas, vale la pena recordar el plazo de duración precisamente de las sesiones ordinarias que tenía la Constitución histórica, que era del 1 de mayo al 30 de septiembre. Estaba comprimida en muy pocos meses, teniendo en cuenta la época del dictado de la Constitución. La necesidad de que la actividad legislativa no se pare y, fundamentalmente, la incorporación de controles mayores por parte del legislativo que le otorga la Constitución del 94 hace necesario que ese periodo se extienda. ¿Cómo se extiende? Del 1 de marzo al 30 de noviembre. Es decir, de esta forma prácticamente la totalidad del año tienen la plenitud de las competencias este órgano legislativo. Ahora bien, esta no es la única cuestión. Por ejemplo, la Constitución histórica no hablaba de los controles, a pesar de que los tenía establecido en el viejo artículo 67 en sus 28 incisos. Pero la Constitución actual, en el artículo 85, cuando crea uno de los nuevos órganos de control, como es la Auditoría General de la Nación, con autonomía funcional, pero dentro de la estructura, digamos, del Poder Legislativo, en el primer párrafo establece que el control externo del sector público en las cuestiones patrimoniales,
de gestión y de auditoría la tiene precisamente el Poder Legislativo. Es decir, deja en claro que controla estos aspectos del sector público el Poder Legislativo. Y esta Auditoría General de la Nación se considera un órgano técnico que va a trabajar, digamos, con dictámenes para que sobre esto pueda seguir ejerciendo el control de mejor manera que lo hacía en la Constitución histórica. Este es un tema fundamental. Pero no solamente eso, sino que a su vez también le da otros roles para cuando el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la práctica constitucional, se apropiaba de la función legislativa, es decir, por los decretos de necesidad de urgencia o cuando delegaba facultades legislativas, etcétera, etcétera. Esto es, yo creo que, el meollo de la cuestión que nosotros debemos tener en claro. ¿Podríamos decir entonces de algún modo que el Poder Legislativo hoy es un órgano eminentemente legislativo, por supuesto, pero de control? Yo diría que sí. El tema es si el Poder Legislativo realmente está a la altura de las circunstancias, si el actual Poder Legislativo está a la altura de las circunstancias. O sea, la Constitución formal le ha dado esas facultades. Ahora, las ejerce el Poder Legislativo, ahí está la otra cuestión, donde el Poder Legislativo en este momento no ejerce como corresponde la función de control porque actúa corporativamente en base a la postura que fijan los partidos políticos al cual pertenecen los legisladores. Entonces, aquí viene una vieja dicotomía de la discusión que tenía Montesquieu y Rousseau en el tema de lo que era la representación, si era la representación ejercida imperativamente o si era ejercida a través del mandato libre. Es decir, el mandato de identidad, como decía Rousseau, hacía que el legislador se encontrara directamente subordinado a la postura de sus representados. En el mandato de la representación al estilo de Montesquieu, que era mandato libre, no se encontraba subordinado a la postura del votante, para que se entienda mejor. Esto trae como consecuencia que la necesidad de que hoy el contrato social entre el votante y el representante exista a los efectos de que no se dé un posible divorcio. Entonces, esto es lo que hace a lo que decían digamos, cuando presentaron la materia las profesoras Uberti y Molina, que hay que acercar la cuestión política a la cuestión constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho político, el viejo derecho político, es lo que se transformó en el derecho constitucional, y eso no puede dejar de tenerse en cuenta. Bien, bueno, un tema seguramente que da para mucha discusión y que ustedes estarán de algún modo en estos momentos viendo esto, ¿no? Si realmente aquello que está en la Constitución formal corresponde o no con la realidad. Otro tema también, pensando en los cambios introducidos por la reforma de 1994, sería en relación al Poder Ejecutivo, y más que al Poder Ejecutivo, planteándolo desde un punto de vista más amplio, en relación a la forma de Estado. Es decir, antes de la reforma del 94 prácticamente toda la doctrina estaba conteste que el nuestro era un régimen presidencialista, con las características, por lo tanto, de un régimen presidencialista, donde autores como, por ejemplo, Carlos Nino lo veía realmente claro a esto, donde estaba la figura, digamos, del presidente, una figura muy fuerte, con muy pocos controles, donde no había un equilibrio entre los tres poderes, y de algún modo, a partir de la reforma del 94, algunos autores y también los constituyentes plantearon que la reforma, o los cambios que se introducieron a partir de la reforma del 94, modificaban este sistema presidencialista y el tema del liderazgo del presidente. ¿Usted opina que esto es así? Es decir, ¿se ha modificado efectivamente el régimen, el sistema presidencialista? ¿Podemos decir que estamos ante un régimen presidencialista atenuado?
estamos ante un régimen presidencialista con algunos retoques pero sin haberlo modificado, o como algunos hasta llegan a hablar de un sistema mixto. El contenido de la reforma apuntaba fundamentalmente a un presidencialismo atenuado, es decir, cambiar el viejo esquema presidencialista que había sido la idea de Alberdi, es decir, un poder ejecutivo fuerte, una especie de rey sin corona. Él decía, date al presidente todas las atribuciones necesarias, pero dádsela por medio de una constitución. Y que se había apartado un poco del modelo norteamericano, porque el modelo histórico nuestro era un constitucionalismo, era un presidencialismo demasiado fuerte, mucho mayor que el de los Estados Unidos. Pero la Constitución del 94 lo que intenta fundamentalmente es establecer un equilibrio entre el poder legislativo como órgano de control del sector público y el poder ejecutivo. Y le incorpora el jefe de gabinete, con el objetivo de traer una figura del parlamentarismo o del sistema parlamentario a este sistema presidencialista atenuado, pero que no alcanza a modificar el esquema del presidencialismo por un semiparlamentarismo, porque ese jefe de gabinete lo nombra el presidente, lo remueve el presidente, y la única ventaja que tiene en relación a la atenuación es la posibilidad de la remoción por parte del Congreso a través del denominado voto de censura, con una mayoría inferior a la necesaria para el juicio político, por ejemplo, del resto de los ministros, hasta del mismo jefe de gabinete que lo podría ser, y del presidente. Es decir, con una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros se puede establecer un voto de censura y de esta forma hacer caer a aquel que tiene el ejercicio de la jefatura de la administración, porque la jefatura de la administración la sigue conservando el Poder Ejecutivo. Entonces, es una especie de atenuación bastante híbrida, y en la práctica constitucional nuestra desde el 94 a la fecha no nos ha mostrado que realmente haya funcionado como debiera. Es decir, ¿cómo debería funcionar como debiera, teniendo en cuenta el espíritu que tuvo el constituyente al momento de incorporar estas modificaciones? La ley 24.309, que fue la declaración de la reforma del año 94, dictada a fines del año 93, tenía como objetivo clave la atenuación, y cuando hablaba de la atenuación establecía los mecanismos para la atenuación y la incorporación de esta jefatura de gabinete, la posibilidad de sacarle también al presidente alguna de esas facultades únicas que tenía, por ejemplo, en la designación de los magistrados judiciales. Pero esto lleva consigo, por supuesto, que la Constitución material, es decir, cuando nosotros por la fuerza de la costumbre la ponemos en ejercicio, nos demos cuenta que los operadores de la Constitución sigan este esquema fijado por el constituyente. En la práctica, los ejecutivos que hemos tenido han sido ejecutivos que han querido marcar un liderazgo muy importante, con lo cual el jefe de gabinete terminó siendo un híbrido dentro del sistema presidencialista, pero que no se supo aprovechar en los momentos de crisis la posibilidad que esto significaba por el nexo que tiene el jefe de gabinete con el Parlamento, con cada una de las cámaras. ¿Por qué? Porque es quien tiene que prestar informes mensualmente en forma alternada a cada una de las cámaras por el avance de los negocios del Estado. Es decir, esto produciría de alguna manera un ensamble distinto en la medida que ante la crisis del presidencialismo el Congreso actuara en consecuencia, no en defensa de los partidos políticos para ver de qué manera pueden acceder al poder, sino de qué manera sostienen institucionalmente un gobierno para terminar el mandato constitucional establecido. Bueno, otro tema que también de algún modo concitó mucha atención durante la reforma de la Constitución y que también se planteaba que era realmente un avance,
era en relación a los decretos de necesidad y urgencia y en relación a la delegación legislativa. Lo que nos gustaría saber ahora es, bueno, ¿qué características tiene esto? Y si hay, ¿cuál es la diferencia y cómo está, digamos, formalmente planteado en la Constitución y cómo ha operado en la práctica o cómo opera en la práctica y qué cuestiones, qué consecuencias trae esto, ¿no? Bueno, primero y principal, tenemos que decir que los decretos de necesidad y urgencia significa una facultad legislativa que tiene el presidente, es decir, el ejercicio de una facultad legislativa del presidente, que la toma por iniciativa propia, es decir, se tienen que dar algunas circunstancias que establece la Constitución y la toma. La delegación legislativa es una situación diferente, es decir, la facultad de legislar es una atribución del Poder Legislativo, pero esa atribución del Poder Legislativo puede delegarse, es decir, sustituirla en el Poder Ejecutivo para que éste legisle. Bueno, esta es una cuestión de una dicotomía que se da entre los conflictos que pueden darse entre la delegación cuando el Poder Legislativo otorga esta facultad al Ejecutivo, de cuando la utiliza por vía de los decretos apropiándose de esta facultad legislativa. Este es un tema también que la reforma del 94 le puso freno al gran avance que había tenido el Poder Ejecutivo cuando esto no se encontraba en las disposiciones de la Constitución histórica. Cuando esto no se encontraba en las disposiciones de la Constitución histórica, es decir, la única delegación que se permitía era en realidad la delegación impropia, es decir, cuando el Congreso establecía no la sustitución de la totalidad de la facultad legislativa en el Ejecutivo, sino que el Poder Legislativo lo que hacía era disponía una norma y le permitía al Ejecutivo de alguna manera completarla. En principio esto es lo que se denomina la delegación impropia, es decir, la base legislativa la establece el Congreso y lo que hace el Ejecutivo es solamente completar la norma. Hasta aquí no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que la práctica constitucional fue haciendo de que se diera en muchas oportunidades una especie de delegación legislativa completa, es decir, el traslado de la atribución legislativa al Poder Ejecutivo. Y aquí hemos tenido algunas cuestiones planteadas jurisprudencialmente, en el caso Delfino, en el caso Mauviel, donde han tenido de alguna manera expresión por parte de la jurisprudencia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que se termina de vincular con la jurisprudencia del caso Cochia. ¿Qué es lo que permite en el caso Delfino? Es la delegación impropia, es decir, el completar disposiciones no finalizadas por el Congreso. En el caso Mauviel se tratan de dictos policiales. En esa circunstancia la Corte se expresó en contra, es decir, declaró inconstitucional estos edictos policiales porque no se podía delegar en materia penal. Este es un tema muy claro que tiene que estar bien entendido por el alumno. Y en el caso Cochia la situación es mucho más amplia, es decir, la Corte admite la posibilidad de la delegación legislativa siempre y cuando esté vinculada con el programa de gobierno. Es decir, en definitiva, abre la textura de la delegación en forma bastante amplia, porque la interpretación del programa de gobierno se lo deja directamente al Poder Judicial. Y en momentos donde puede existir alguna poca independencia por parte del Poder Judicial o una subordinación del Poder Judicial al Poder Político, evidentemente esto hace de que se permita
al Poder Ejecutivo legislar y dejar al Poder Legislativo sin capacidad operativa. En materia de decreto de necesidad y urgencia, también hay que analizar las dos cuestiones, la anterior y la posterior a la reforma constitucional. La anterior no se encontraba regulado, es decir, para poder actuar y legislar por vía de decretos de necesidad y urgencia, se recurría a un ardid jurídico que era el viejo artículo 86, inciso 2, permite la actividad reglamentaria, es decir, el Poder Ejecutivo tiene a su cargo los decretos reglamentarios, es decir, legisla el Poder Legislativo y lo que hace el Poder Ejecutivo es el procedimiento a los efectos de poder poner en ejecución la norma. Pero nunca la actividad reglamentaria del Poder Ejecutivo podía alterar el espíritu de la norma. Es decir, en definitiva, tenía acotadas sus facultades a una cuestión netamente procesal. En este caso, también se utilizó por parte de la Corte, fundamentalmente en el caso Peralta, que es anterior a la reforma constitucional, en recurrir a ese soporte del artículo 86, inciso segundo, pero también recurrir a otras cuestiones para habilitar al Poder Ejecutivo a dictar estos decretos de necesidad y urgencia. Una, por ejemplo, el tema de la emergencia, el peligro de disolución del Estado o el peligro de conflicto social grave. Es decir, incorpora nuevos elementos a los efectos de facultar al Ejecutivo a legislar en situaciones de emergencia u excepcionales. Por supuesto, la habilitación por parte de la Corte en este sentido fue precisamente el soporte de generar esta anomalía con carácter de permanente, es decir, sustituir las atribuciones legislativas en cabeza del Poder Ejecutivo. Este tipo de situaciones fueron las que obligaron a que en la reforma del 94 se incorporara el 76 en materia de legislación, de delegación legislativa, y el artículo 99, inciso tercero, en materia de decretos de necesidad y urgencia. Entonces, retomando un poco la cuestión de lo que decíamos de delegación legislativa de acuerdo a la Constitución vigente, artículo 76, establece que se puede hacer solamente en ciertas materias de emergencia pública y de administración. Es decir, circunscribe a ese tipo de cuestiones, evitando de esta forma de que el Poder Legislativo se desentienda de su atribución y se la traslade en forma completa al Poder Ejecutivo. Entonces, lo que queda claro es que se permiten esas materias, pero además le incorpora dentro de las bases legislativas que establezca el Congreso. Es decir, tiene que establecer una norma de base que le permita al Ejecutivo legislar. Es decir, no puede apropiarse de otras atribuciones no otorgadas en esa norma y dentro de las bases otorgadas precisamente por bases legislativas, o lo que se entiende por bases legislativas. Por otro lado, tenemos los decretos de necesidad y urgencia de acuerdo al 99, inciso tercero. En principio, el artículo 99, inciso tercero, yo me permitiría leer, traje la Constitución porque muchas veces el leer la Constitución nos permite entender un poco mejor la cuestión. El artículo 99, inciso tercero, nos habla, en principio, dice, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones, dice el 99. Pero dice, en el segundo párrafo, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Es decir, hay una prohibición expresa por parte de la Constitución en que el Poder Ejecutivo se apropie de facultades legislativas.
O sea, le permite ser colegislador, recuerden ustedes, en materia de iniciativa y promulgación y sanción de leyes, es decir, en la primera etapa y en la última etapa del proceso legislativo. Pero cuando se refiere a la facultad propia, es decir, la del armado de la norma, la de legislar en el sentido material, no. Pero ¿cómo continúa este artículo? Que es lo que permite abrir la posibilidad del decreto de necesidad de urgencia. En el tercer párrafo, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberá refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ¿Qué nos dice la Constitución? Pero, es decir, ya nos abre una posibilidad. Pero esta posibilidad que nos abre es excepcional. Es decir, los operadores de la Constitución han hecho que esta palabra excepcional sea utilizada de otra manera o de otra acepción. Es decir, cuando el poder el legislativo, ¿no es cierto?, cuando se hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución, es decir, que el Poder Legislativo tenga una imposibilidad material de reunirse y tratar los temas que podrían ser iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero de ninguna manera significa de que si el Poder Legislativo está funcionando por una cuestión de que circunstancialmente no consigue mayorías en el Congreso, puede dictar los decretos de necesidad de urgencia. Este es el tema clave, que es el atropello que se utilizó después de la reforma del 94 para dictar decretos de necesidad de urgencia cuando el Congreso se encontraba reunido y cuando no existía esta imposibilidad. Esto tiene que quedar muy claro. Pero la cuestión no queda ahí. Yo creo que es mucho más amplia de lo que nosotros queremos decir. Estos decretos de necesidad y urgencia no pueden interrelacionarse con la facultad de la delegación. Tenemos actualmente un fallo que es el de Provincia de San Luis contra el Estado Nacional en este tema relacionado con la incautación de los depósitos bancarios por la famosa ley de emergencia y el decreto 214 del 2002. Aquí la Corte, precisamente cuando analiza los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Ejecutivo, que en realidad no son la facultad que le delegó en la ley de emergencia, la 25561, el Poder Legislativo, entran en colisión. ¿Por qué? Porque si se está apropiando de facultades legislativas que no son aquellas delegadas dentro de las bases establecidas por el Congreso, evidentemente no puede dictar decretos de necesidad de urgencia. Y dice en uno de los considerandos de la Corte, dice, el Congreso siguió legislando después de la 25561, después de dictar la ley de emergencia, y dictó la ley de quiebras, y dictó la ley 25587, conocida como ley tapón. Es decir, fue generando dentro de la emergencia ciertos esquemas jurídicos que permitían o que eran herramientas válidas para el Poder Ejecutivo para la ejecución de las leyes. Es decir, le estaba dando las herramientas para poder gobernar. Corolario, significa que no puede dictarse decretos de necesidad y urgencia mientras el Congreso esté funcionando. Y está legislando en materias también relacionadas con la emergencia. Es decir, lo que deja en claro la doctrina de la Corte en este momento es que aquel viejo esquema que se utilizaba de que la delegación legislativa también facultaba no solamente a legislar por decreto en esas cuestiones que el Congreso lo había facultado,
también seguir legislando por decreto de necesidad de urgencia. Esto ha dicho la Corte en el caso provincia de San Luis, que ya no es posible. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta. Y esto, de alguna manera, modifica en la doctrina de la Corte en el famoso caso Aeropuerto, conocido como Aeropuerto, pero que es el caso Rodríguez, cuando el jefe de gabinete en aquel momento había planteado un persaltum para lograr precisamente poner en ejercicio un decreto de necesidad de urgencia que estaba relacionado con la privatización de la casi totalidad de los aeropuertos del Estado Nacional. Entonces, esto es algo que tiene que quedar claro. No se pueden chocar, es decir, son situaciones totalmente diferentes. Y este es uno de los temas clave. ¿Por qué digo que es uno de los temas clave? Porque este tema, que lo vemos en derecho constitucional, seguramente no lo vamos a volver a ver en ninguna otra materia en la carrera. Y es uno de los temas clave que hace al ejercicio también de la abogacía. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros formamos futuros abogados, pero también formamos futuros magistrados, es decir, los que se encuentran del otro lado, dentro de la justicia, a los efectos de aplicar el derecho al caso concreto. Y entonces acá hay que tener en cuenta este tipo de jurisprudencia que es obligatoria. ¿Y qué más quiero decir? Hay una veda en las materias que no se puede legislar, y la veda en la materia que no se puede legislar son muy claramente definidas por la Constitución, que son la materia tributaria, la materia penal, la electoral y de partidos políticos. La materia penal y tributaria no ofrece ningún tipo de resistencia, es el cumplimiento del artículo 18 y 16, es decir, mantener el principio de legalidad, es decir, entonces el órgano encargado no puede ser otro que el legislativo. Y en materia de electoral y de partidos políticos, precisamente la situación jurídica vivida por nuestro país y la situación de conmoción interna que ha venido transitando durante muchísimo tiempo hace necesario que las mayorías circunstanciales no, en el afán de quedarse en el poder o de detentar el poder pero en forma permanente, no dicten normas de carácter electoral al solo objeto de impedir el acceso de las minorías a la formación de los órganos del Estado. Y fundamentalmente, en materia de partidos políticos, que no se impida, haciendo control ideológico, la posibilidad de la creación de nuevos partidos políticos. Porque si no, se atenta contra uno de los principios básicos que establece nuestra Constitución, que es la libertad. Y si no tenemos libertad y nos impiden pensar y expresarnos libremente en nuestros pensamientos, evidentemente este sería un mecanismo oblicuo y claro de atentar contra estas libertades. Bueno, ahora nos interesaría alguna cuestión relacionada con el otro poder, es decir, con el Poder Judicial. Y concretamente también un instituto que es nuevo, que está incorporado a partir de la reforma del 94 y que también nos presenta inquietudes, y es el Consejo de la Magistratura. La pregunta sería, bueno, ¿el Consejo de la Magistratura es un instrumento realmente para mejorar el sistema judicial? Y en caso de serlo así, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles serían sus características principales que hacen que digamos que el Consejo de la Magistratura es un instrumento para mejorar el sistema judicial? Bien, yo creo que la creación del Consejo de la Magistratura en nuestro país fue traer una institución importada con el objetivo de mejorar el Poder Judicial. En algún momento deslicé, cuando hablaba del Poder Ejecutivo, algunas situaciones en las que se planteaba una especie de subordinación del órgano judicial al órgano político. Y esto, por supuesto, tiene una importancia trascendental
en la forma de designación que tenía el Ejecutivo en la Constitución histórica. Es decir, el Poder Ejecutivo designaba los magistrados con acuerdo del Senado. Es decir, tenía una facultad importantísima y el único control que tenía era de una de las cámaras del Congreso, que precisamente era la cámara que representaba el federalismo. Si bien nosotros teníamos el mismo sistema que la Constitución de los Estados Unidos, en Estados Unidos se había dado un equilibrio mucho más importante y la falta de interrupción del orden constitucional trajo como consecuencia que, si bien siempre los ejecutivos tratan de poner o designar en el Poder Judicial gente, entre comillas, que podría considerarse amiga al poder político, la alternancia que se va dando en el sistema político trae como consecuencia de que ese nexo de dependencia que podría existir o que quebrara la independencia del Poder Judicial se va resolviendo fácilmente. No podemos olvidarnos que la reforma del 94 se da en un momento en que el Poder Judicial había sido cuestionado fundamentalmente porque en el año 1990 el entonces presidente, que era el doctor Menem, amplía el número de miembros de la Corte, con el objetivo de tener mayoría propia en el órgano de decisiones jurídicas digamos, más importante, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y por supuesto, todo el periodo 90 al 94 había venido demostrando esa Corte una especie de ayornamiento o de subordinación al poder político, fundamentalmente en esa mayoría impuesta desde 1990. Esto trajo como consecuencia de que la sociedad en su conjunto reclamara la justicia independiente, reclamara precisamente la división de poderes que establecía, que muy bien había planteado Montesquieu en El espíritu de las leyes, y para eso tenía que haber un mecanismo de contrapesos diferentes, donde el mecanismo de designación que tenía el Ejecutivo se limitara. Este fue el nacimiento del Consejo de la Magistratura, más que el convencimiento de que es un sistema mejor. Yo quiero que esto quede claro, porque si no pareciera como que cada vez que se incorpora un órgano a la Constitución, pareciera que es la panacea y que resuelve todos los problemas que tiene el sistema político, y la Constitución política es la encargada de resolverla, pero no solamente por el dictado de la norma se hace. El Consejo de la Magistratura lo que tiene básicamente es a su cargo la selección de los candidatos a jueces. Es decir, ¿por qué? Porque la limitación que se le impone al Ejecutivo es la designación de los magistrados inferiores, es decir, jueces de primera instancia y camaristas, es decir, cámaras de apelaciones, donde se tienen que hacer por concurso de antecedentes y oposición ante el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura elabora una terna que es vinculante y es la que le eleva al Ejecutivo. Y el Ejecutivo sobre esa terna puede designar a quien quiere. Es decir, le achica el universo de designación que antes era amplísimo, podía designar a cualquier abogado que reuniera los requisitos constitucionales. Ese es el esquema fundamental. Bueno, otra preguntita, digamos, pero en realidad una referencia corta, en relación a un órgano de control importante como es el Ministerio Público. ¿Qué es lo que, digamos, por supuesto que no nos da para desarrollarlo en esta instancia, pero por lo menos que hay que tener en cuenta al momento de estudiar los órganos de control y concretamente el caso del Ministerio Público, bueno, también la Auditoría General de la Nación?
Bueno, un poco lo que decíamos al principio, atenuación del presidencialismo con mayores controles. Dentro de los mayores controles, uno de los temas fundamentales era sacar de la esfera del Ejecutivo el Ministerio Público, es decir, el Procurador General de la Nación se encontraba en ese momento en la esfera del Ejecutivo. ¿Qué es lo que se busca fundamentalmente? Un Ministerio Público independiente, pero independiente de los tres poderes, es decir, que tampoco se encuentra incluido dentro del Poder Judicial como ocurría con la mayor parte del Ministerio Público, porque el Procurador General se encontraba en la esfera del Poder Ejecutivo, pero el resto del Ministerio Público se encontraba dentro del Poder Judicial. Muchos autores plantean de que se trata de un órgano extrapoder, y algunos autores dicen que se trata de un cuarto poder. O sea, en definitiva, lo importante, en vez de entrar en la dicotomía de la naturaleza jurídica del Ministerio Público, es analizar lo que el artículo 120 establece como un órgano con autonomía funcional e independiente, con lo cual se asemeja más a un órgano extrapoder. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Es que lo saca de la triada de los poderes y le da una de las facultades fundamentales, que es el control de la legalidad y el control de la acción pública y de la defensa de los intereses de la sociedad. Es decir, y establece un órgano de carácter bicéfalo, uno que es el Procurador General como órgano fiscal, el acusador, y otro el de la defensa. Y el de la defensa es el que permite también fundamentalmente garantizar, como dice el artículo 18, la defensa técnica en juicio de cualquier persona. Es decir, todo aquel que no tenga la posibilidad de acceder a una defensa técnica por falta de medios económicos, el Estado, a través del defensor general, mejor dicho, de su subordinado, tiene la posibilidad de incorporar este defensor. Esto es muy importante. Y fundamentalmente, que después la ley, la 24946, ha establecido el diseño de un Ministerio Público independiente que, para los autores que lo consideran como un cuarto poder, es un modelo bastante parecido. Primero porque le da la intangibilidad salarial, le da la inamovilidad hasta los 75 años, y después porque tiene el mismo mecanismo de designación que, por ejemplo, el Procurador General y el Defensor General, que los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, lo designa el presidente con acuerdo del Senado con los 2/3. Es decir, necesita una votación agravada, de forma tal de que, como se trata de un órgano tan importante que defiende los intereses de la sociedad, pero también defiende el control de la legalidad y actúa cada vez que se encuentra en conflicto la legalidad de una norma y la Constitución, de que estos funcionarios sean independientes y que no puedan ser designados por mayorías circunstanciales. El esquema de los 2/3, de la votación de los 2/3, hace la necesidad de un consenso importante dentro de la Cámara de Senadores a los efectos de estas designaciones. Y esto permite, de alguna manera, sí generar órganos independientes y que puedan tener esa autonomía funcional en ejercicio claro desde el punto de vista de la Constitución material. Bueno, antes de terminar, me gustaría preguntarle, o en todo caso que nos hiciera algún comentario general en relación a qué tener en cuenta al momento de ponerse a estudiar esta materia, en relación a los objetivos de aprendizaje, o en relación a ver cómo enfocar este gran tema que es el derecho constitucional, y un poco que usted ya lo dijo en su exposición, la importancia que tiene el estudio, digamos, de esta materia dentro de nuestro plan de estudios de la carrera de abogacía, fundamentalmente porque por ahí muchas materias, muchos temas, el único momento
donde se estudian son justamente a partir del derecho constitucional, y además en muchos casos luego en materias posteriores se remite a institutos que teóricamente se tendrían que estar estudiando en esta materia. Bien, nosotros lo que hemos hecho cuando hemos hablado del derecho constitucional del poder es un muy brevísimo paneo que simplemente hemos marcado cuestiones puntuales de importancia, que yo creo que es la que hay que focalizar. Pero esto no significa de que hemos agotado el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino todo lo contrario, simplemente hemos hecho una especie de pequeñas puntas para despertar, para estudiar. ¿Qué es lo que hay que lograr fundamentalmente? Desde el punto de vista de la organización del poder, estudiar claramente cuáles son las atribuciones o competencias que la Constitución establece a cada uno de los órganos. Este es el tema clave, que nos va a empezar a ingresar fundamentalmente en cuáles son las posibilidades de desarrollo del órgano. Este es lo clave. Y fundamentalmente la importancia de que ninguno de los otros órganos que componen la tríada del poder puedan apropiarse de las facultades del otro. Este es el esquema clave sobre el que hay que trabajar. Después hay que ver el ángulo de los órganos políticos en el mecanismo de la representación, que no lo hemos hablado a esto, y que esto tiene que ver fundamentalmente también con el derecho electoral. El mecanismo de representación tiene dos pivotes muy claros. Uno, lo que hace al Ejecutivo, que el Ejecutivo normalmente se da en un órgano unipersonal, corolario. Generalmente quien llega al Poder Ejecutivo representa precisamente al partido político con mayor número de votos o a la alianza política con mayor número de votos. Pero la clave no está en el Ejecutivo, sino en la responsabilidad que tiene el Legislativo, que es donde se encuentra el crisol de el pensamiento político del país. Es donde se encuentran representados la totalidad de los integrantes de la sociedad a través de los distintos modos de pensamiento político. Y la responsabilidad que estos tienen frente a la sociedad para cumplir precisamente con aquellos que lo han votado y cumplir precisamente entre derecho electoral activo y derecho electoral pasivo con ese contrato que significa la plataforma política que van a aplicar en el ejercicio del poder. Este es el esquema claro. Y cuando vamos al Poder Judicial, que pareciera como que es el órgano aséptico, que está fuera de cualquier tipo de connotación política, porque debe ser totalmente independiente, pensemos lo siguiente: debe ser independiente a los partidos políticos y a su favoritismo político, y que precisamente sus ideas le impidan ejercer con imparcialidad la función. Ahí está el conflicto. Bueno, y esta es otra de las cosas que nosotros tenemos que ir avanzando para el estudio del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque la formación de los alumnos actualmente es la formación de los futuros profesionales que van a ejercer la abogacía en la defensa de los intereses de la comunidad, es decir, porque el abogado defiende los derechos de sus clientes. Y por otro lado, los que vayan al Poder Judicial o que ingresen en el Ministerio Público como funcionarios que tengan en cuenta fundamentalmente que están para la administración de la justicia, es decir, para la aplicación de la norma al caso concreto, pero que no podemos dejar de lado uno de los valores fundamentales, que es la justicia, que se encuentra por encima de todo esto. Pero no solamente estamos formando esto, estamos formando también algunos que no se van a encargar del ejercicio
ni de la abogacía ni de la magistratura, o sea, no van a actuar dentro de la estructura judicial o de los conflictos judiciales, que van a intervenir a lo mejor en algunos de los otros poderes como asesores jurídicos. Es decir, van a cumplir funciones públicas dentro del Estado, pero funciones públicas de un alto contenido político, los que van al poder legislativo como los que van al poder ejecutivo. Y evidentemente tienen que encontrar el equilibrio fundamental para el cumplimiento de la norma fundamental, que es la Constitución, que es la superley, que es la que tiene supremacía frente al resto del ordenamiento jurídico. Esto es clave. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es no apresurarse a adherirse a determinadas corrientes filosóficas del derecho constitucional. ¿Cómo se logra esto? Leyendo distintos textos. Uno de los esquemas fundamentales es aprender a comprender los textos y el mensaje que cada autor deja en esos textos y sacar nuestras conclusiones sobre la base comparativa precisamente del estudio. Este es el tema donde yo creo que hay que trabajar. Pero esto no nos tiene que dejar de olvidar que tenemos que estudiar los derechos y los deberes. Los derechos y los deberes que tenemos los ciudadanos, que hace fundamentalmente al ejercicio de las potestades que establece la Constitución en la parte dogmática, en la primer parte de la Constitución, para los particulares, que es el primer freno que se le pone al poder político o es el primer límite que se le pone al poder político, es decir, cuando hablamos de la parte orgánica, que es la que estuvimos hablando recién. Bueno, nos vamos a despedir de ustedes. Seguramente a partir de esta clase, como de lo que ustedes han venido hasta ahora trabajando, van a tener muchas dudas, muchas inquietudes, pero nos parecía que era importante al menos tomar algunos puntos que entendíamos fundamentales para una mejor comprensión. Esto, por supuesto, lo tienen que acompañar con el cuadernillo del curso, con el anexo, con la plataforma, con el foro, y seguramente sumando todas estas herramientas, el proceso de aprendizaje y su posterior evaluación va a ser algo que seguramente va a ser exitoso. Nos vamos a estar viendo en otra oportunidad.